Bien. Em, bueno, no sé si ustedes recuerdan que hay ciertas estructuras dentro de la base de datos que permiten agregar funcionalidad, o sea, lógica a nuestra aplicación, ¿sí? Esos eran tres. Uno de ellos era el trigger. Los otros dos, función y store procedure. Muy bien. Las funciones y store procedures, que ya lo vieron con Claudia, son, digamos, las herramientas donde podemos poner lógica, pero se ejecutan bajo demanda. Es decir, cuando nosotros usamos la función dentro de una sentencia select o escribimos call y el nombre del procedimiento almacenado, entonces se ejecuta el procedimiento almacenado. Digamos, esa sería la condición normal, como es, para ejecutar código dentro de la aplicación. Hay otro elemento que tienen todas las bases de datos que se conoce como trigger, que es la ejecución de sentencias de SQL ante un suceso. ¿Por qué digo suceso y no digo evento? Porque ahora MySQL tiene algo que se llaman eventos, ¿sí? Que es más bien como un temporizador, como una tarea programada, que se puede programar para ejecutarse una vez o n veces en un determinado horario, una vez por semana, una vez por mes, cada tantos minutos, cada tantas horas. Esos son eventos, digamos, que disparan la ejecución de una sentencia SQL en base a un momento del tiempo. La diferencia con el trigger es que ejecutan la sentencia cuando sucede algo. Bueno, cuando sucede cualquier cosa, no. Cuando sucede un cambio en los datos de una tabla, ¿sí? Cuando inserto puedo hacer que se dispare cuando inserto un nuevo registro, cuando modifico un registro existente o cuando elimino un registro existente. Los triggers, por su definición en ANSI, tienen que se pueden ejecutar con cada fila modificada o si una sentencia modifica muchas filas, yo debería poder definir un trigger que se ejecute al final de la sentencia y para todas las filas modificadas. MySQL y la mayoría de los motores de base de datos no tienen esa funcionalidad de un trigger que se ejecuta al final de la sentencia. Tiene un trigger que se ejecuta por cada fila modificada. Es una diferencia que es importante porque yo tengo una sentencia update que modifica 1.000.000 de filas y tengo un trigger definido sobre esa tabla, se va a disparar 1.000.000 de veces. En cambio, si pudiera definir un trigger sobre sentencias, se ejecutaría una sola vez. Por más que haga el cálculo para el 1.000.000 de filas, si yo quisiera, no es lo mismo ejecutar código una vez pensado para n filas que ejecutar 1.000.000 de veces una línea de código. Bien, los store procedures, entonces, como les dije, se definen cuando yo inserto, modifico o elimino registros de una tabla. Para eso, los triggers se definen asociados a las tablas. Por ejemplo, vamos a ir a instructores. Si yo quisiera si yo quisiera definir un trigger de instructores, tengo dentro de la tabla de instructores la sección de triggers para definirlos. ¿Sí? Es parte de la tabla del trigger, es parte de la definición. Si bien en realidad tiene una definición independiente dentro de SQL, es parte de la tabla, se puede decir el trigger, es un elemento dentro de la tabla. Bueno, ¿para qué se usan los triggers? Como bien dijeron, se ejecutan cuando sucede una modificación de los datos.
¿Qué es lo que podemos hacer con ellos? Bueno, podemos usarlos para recalcular columnas, ¿sí? Ahora hay algo que se llama columnas virtuales también, que son columnas calculadas. Es decir, por ejemplo, yo podría tener cantidad y precio unitario y tener una columna calculada que sea precio total, ¿sí? Eso es otra cosa. Pero si yo, por ejemplo, hago una venta y ante una venta quiero modificar el stock del artículo, ¿sí? Tendría que ir a el stock disponible de ese artículo y reducirlo. Bueno, puedo hacer un trigger para eso. Si yo quisiera, también puedo monitorear una fila y llevar un histórico. Por ejemplo, imagínense que yo tengo el, ¿cómo es? Tengo la cuenta, los datos de los clientes con sus cuentas corrientes. Y tengo ahí un dato que es el límite de cuenta corriente. Cuando alguien lo modifica, yo podría querer registrar en otra tabla de auditoría que el límite se cambió tal día, tal hora, por tal usuario, por tal otro dato, etcétera, etcétera. Entonces, yo podría ahí registrar esa información en una tabla específica para eso. ¿Por qué? Para evitar fraudes, para conocer errores, para saber el historial de la cuenta corriente de un cliente, y eso lo podría manejar automáticamente por la base de datos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, como desventaja general es que el código en la base de datos hace que sea más complejo portarla de una base de datos a otra, ¿sí? Eso sucede siempre con store procedure, funciones y con triggers. Cuando yo escribo código en la base de datos, si cambio de base de datos por otra, tengo que escribirlo de vuelta. Entonces, eso hace que, si yo no estoy muy seguro de la base que estoy usando o la quiero cambiar a futuro, pueda quedar un poco restringido porque necesito más tiempo y esfuerzo que equivale a dinero en una empresa para poder hacer esa migración. Entonces, uno lo tiene que sopesar en ese sentido. Por otro lado, un trigger puede agregar un efecto en la performance que no se prevé. Por ejemplo, yo, como les decía antes, estoy modificando eh, los datos de stock con cada nueva venta que hago o pedido que hago para ya ir reservando el stock. Y imagínense del punto de vista de una aplicación, la aplicación lo único que está haciendo es un insert. Y sin embargo puede ver que ese insert demora algunos segundos y no entender por qué. Cuando sucede que dentro de la misma transacción está haciendo un update sobre el stock remanente de ese artículo y quizás si tengo un sistema, por ejemplo, de ventas online con usuarios concurrentes todo el tiempo, está esperando que termine de actualizar el stock de otra persona para poder actualizar su propio stock. Entonces la concurrencia para actualizar el stock todo a través de la base de datos hace que el insert demore un poco más de lo esperado. Entonces puedo tener esas pequeñas ocurrencias de personas que si no sé que existen los triggers, quizás ni vaya a revisar. Y en cuanto a la última desventaja, cuando hago backups, tengo que asegurarme que el trigger se haya incluido en el backup para que cuando haga el restore exista. Y hay bases de datos que permiten habilitar y deshabilitar los triggers. Tengo que tener cuidado que no se deshabiliten los triggers en pleno funcionamiento porque deja de tener consistencia en mi aplicación. Sinceramente, en mi experiencia personal, siempre tengo memoria de que en todos lados donde he trabajado, en todos los sistemas que he estado, alguien se ha olvidado de activar los triggers después de un restore, o se ha olvidado de poner los triggers en un backup y cuando los restauramos se habían perdido. Y demoraron días en darse cuenta con un montón de inconvenientes asociados. Stock que figuraba, ventas que se hicieron con stock que figuraba y que en realidad no estaba disponible, saldos de cuenta corriente que no se actualizaban, auditorías
información de auditoría perdida para siempre por no haberlo tenido el trigger habilitado. Hay que ser vigilantes. Si van a usar triggers, hay que ser vigilantes de eso. Dicho eso, es una herramienta poderosísima a la hora de asegurarse una auditoría, por ejemplo. Una aplicación puede ser buena para hacer una auditoría, pero para auditarse a sí misma, digamos, para que yo a través de pueda auditar el uso de la aplicación. Pero si alguien tiene acceso directo a la base de datos con un usuario y modifica los datos, ya va a aparecer en el trigger. Sin embargo, tengo que tener cuidado también que el que tenga acceso a la base de datos no tenga acceso digamos, de dropear los triggers, o por lo menos si tengo poca gente con ese permiso y no quedó nada en la auditoría, sé que probablemente el culpable esté entre las personas que sí tienen acceso a ese nivel. Entonces es una herramienta muy útil. También es una herramienta de consistencia muy útil. Si yo tengo muchas aplicaciones dentro de la base de datos y quiero cambiar una lógica o agregar una auditoría o agregar algún mantenimiento nuevo y lo pongo a través de un trigger, todas las aplicaciones que usan la base de datos reciben ese beneficio. Entonces lo programo una sola vez. Dicho esto, hay ventajas y desventajas. Hay que analizarlas en cada caso. Yo lo he utilizado el trigger, por ejemplo, una vez. La última vez que creo que fue bastante útil fue, teníamos un error en un sistema que tenía múltiples, era un sistema de venta de planes de celulares y, eh, y celulares que se usaba en toda Latinoamérica, para una empresa que en Argentina no está, pero era para toda Latinoamérica, el resto de Latinoamérica. Y se desconfiguraba el sitio, se revertían las configuraciones a lo que eran meses atrás y no encontraban cómo, cuándo, por qué, nada por el estilo. Entonces, como no encontrábamos qué sucedía, era una aplicación que tenía múltiples servidores web que apuntaban a la misma base de datos. Entonces pusimos un trigger en la base de datos, que obviamente solo mientras estaba la auditoría lo poníamos y después lo eliminamos para evitar este consumo de recursos. Y registraba los cambios en la tabla de configuración. Hay un trigger que ante un update registraba quién había sido el usuario, desde qué servidor lo había hecho, con qué permisos, en qué horario y algunos datos más que permite obtener cuál es el dato original y cuál es el dato posterior. Cuando fuimos a ver el cambio que estaba hecho, revisamos y vimos que se hacía desde unos servidores de prueba. Es decir, alguien, por error, había apuntado los servidores de prueba a la base de datos de producción. Tuvimos suerte que no nos vendieran artículos de producción desde el entorno de pruebas. Por suerte no lo estaban usando mucho y el entorno de pruebas solamente probaban cambio de configuración para ver que el sitio se viera más lindo, menos lindo, qué mostraba en la página principal, qué no, qué descuentos hacía, y esos eran los cambios que toqueteaban producción, pero no afectaba no hicieron ventas, por suerte. Pero así descubrimos el error que había en la configuración de los entornos de prueba. Por eso les digo que es útil el uso de trigger, ¿sí? Digamos, es, es importante que eso lo tengan en cuenta porque en algunos momentos les puede llegar a salvar el día, digamos, que los definan correctamente. Pero como todo tiene su precio. También tengan en cuenta si van a programar algo en un trigger, en nuestro proceso, una función, hay cosas para las que la base de datos son muy buenas y hay cosas para las que no. El uso de datos, una array o, digamos, de datos donde yo lo pueda joinear, donde pueda hacer un group by, donde pueda hacer una sumatoria, son cosas que la base de datos suele ser buena. Pero datos intensos en cálculo, donde tengo que poner muchos ifs, donde tengo que hacer muchas cuentas, sumas, diferencias, etcétera, puede ser un problema, digamos, de performance en la base de datos. Bien, ahora vamos a
vamos a tratar de hacer lo siguiente. Cuando un alumno se inscriba a un curso, vamos a tratar de descontar del stock la cantidad de materiales, del stock de materiales, en cantidad disponible, la cantidad que se le tendría que asignar. ¿Sí? Para eso, cuando yo tengo una inscripción, lo que tendría que hacer es fijarme con el nombre del plan, hacer un select sobre plan, ¿dónde era? Materiales plan, el código de material y la cantidad de entrega. Y esa cantidad descontarla del proveedor. Bueno, entonces vamos a intentarlo. Voy a inscripciones, alter table, y acá está la pestaña de triggers. Bien, esto es lo primero que se van a encontrar cuando vayan a ver triggers. ¿Sí? Tiene un before y un after, ¿sí? De cada uno, es decir, que se ejecute antes de hacer el insert, después de hacer el insert, antes de hacer el update, después del update, antes del delete o después del delete. ¿Sí? Bueno, en inscripción, vamos a poner inscripción stock al trigger. Decimos cuál es la base de datos y perdón, estoy cambiando el nombre de la tabla. No es el del trigger. Vamos a cerrar acá, sí. Cancel. Alter table y vamos a ir a triggers y acá vamos a poner después del insert vamos a crear, hacemos clic en más, puede variar según la versión del Workbench, puede ser que sea ligeramente distinto y tengan que elegirlo de un drop down ustedes, así como si fuera esto, que pueden elegir el esquema acá o el engine acá. De la misma forma puede ser que les aparezca para elegir ahí. Bien. Acá podemos, vamos a hacer un poco de lugar, vamos a achicar esto, así tenemos espacio, le ponemos el nombre que queremos, podemos buscarle after insert o le podemos poner inscripciones stock, si a ustedes les parece que fuera un poco más representativo, eso como ustedes quieran. Bien, el definer es quién es el que creó el trigger, ¿sí? Y fíjense que dice create definer una cuestión de seguridad para dar permisos a quién lo puede ejecutar y cómo ejecutarlo. Ahora eso se los voy a explicar. Se corren user trigger, le ponen el nombre del trigger, después viene cuándo sucede, en este caso after insert, que es lo que le pedimos, on, la tabla donde lo estamos creando, y for each row. Después está la opción for each statement, que yo les dije que MySQL, junto con otro montón de bases de datos, no lo soporta todavía ese tipo de triggers, donde les crea un trigger para al final de la sentencia. El definer también lo podrían definir con otro usuario acá, ¿sí? Podrían definir lo pueden definir con root, lo podrían definir con un usuario de auditoría, con algo que ustedes quieran, al trigger y poner, en vez de corregirse, ponerle creator. Entonces se va a ejecutar con los permisos del que creó el trigger y no con los permisos del usuario que está ejecutando la sentencia. Eso es para, por ejemplo, darle a un usuario de aplicación, darle permisos sobre las tablas de aplicación, pero no darle permisos sobre las tablas o una base de datos de auditoría. Entonces yo, ¿qué pasa? Cuando quiero ejecutar el trigger no tengo permiso sobre el usuario de aplicación, no tiene permiso sobre el usuario, sobre la base de auditoría. Entonces le daría un error. Entonces
se define, el create definer, como es, que lo ejecute como creator o como definer y automáticamente eh, se va a ejecutar con los permisos del usuario que creó el trigger. Bien. Bueno, una vez que está esto, podemos ir a hacer el trigger. Los triggers, hay dos palabras reservadas en los triggers, new y old. New es la fila nueva y old es la fila vieja. En el insert, fíjense que new está como palabra reservada y acá no. Eso se debe a que el insert no tiene fila old, tiene solamente fila new porque se insertó o se está por insertar, según se lo haya puesto before o after insert, pero solo debe tener la fila nueva. Y el delete solo tiene old, porque no tiene una fila nueva, porque está borrando. Pero el update tiene fila nueva y fila vieja. Bueno, entonces yo con new puedo acceder a los datos de la fila que se acaba de insertar o se está por insertar. Entonces, lo que yo les dije que iba a hacer era tomar los datos de la tabla materiales plan, entonces vamos a ir a update materiales mat inner join materiales plan mp on mat.code material igual mp.code material. Bien, y ahí tengo cuántos materiales, ahora puedo saber cuántos materiales está entregando en cada uno. Y entonces yo hago set de materiales, yo voy a descontar la cantidad disponible. Set mat.cant disponible igual mat.cant disponible menos en materiales plan tengo cantidad de entrega. Entonces mp.cant entrega. Where mat.code material igual, no, perdón, mp nonplan igual new.nonplan. Esta es new, es la descripciones, ¿sí? Las descripciones, fíjense los datos que tenía nombre plan, número de curso, DNI, fecha de inscripción, etcétera, etcétera. Entonces, como yo voy a escribirme, busco este nombre de plan, busco la cantidad que se entrega, y con esa cantidad que se entrega se la descuento la cantidad disponible. ¿De cuál? Del mismo material que corresponde. ¿Sí? Esta sería la forma en la que yo puedo descontar las cantidades de materiales de todos los elementos. Punto y coma. Sí, las sentencias dentro de esto procedure, las funciones van separadas por punto y coma. Vamos a intentar crearlo, a ver. Apply. Fíjense. Esto del delimiter es para poder utilizar el punto y coma para separar las sentencias sin que entienda que está cerrando el trigger. Entonces cambio el delimiter. Ah, no están viendo esto. Esperen que yo les comparto la pantalla completa. Bien. Ahí están viendo la definición del trigger.
Bien. Sí. Bueno, fíjense, le dice drop trigger if existe, esto es para que si existía, lo pueda recrear. Y acá tienen la sentencia. Algunas bases tienen la sintaxis create, or alt, or modify, trigger, bla, bla, bla. Y bien, tenemos el begin para marcar el inicio del trigger, el fin del trigger y cambia el delimiter de vuelta. Vamos a intentar ejecutarlo. Parece que funciona y vamos a probar. En un segundo vamos a ir a buscar en materiales. Profe, una pregunta. Sí, ¿Se le puede sí. agregar a algún trigger una condición más, además de, por ejemplo, el insert after? Eh, no entendí. O si es otro trigger, insert after. O sea, un trigger que además de la condición de agregar No, de vos un decís, por insert ejemplo, que se usa after, en el insert after y en el update after. no, que tenga otra condición más, o sea, que el trigger aparezca cuando se inserta y cumpla otra condición más. Ah, por ejemplo, se cambie cierta columna. Claro, por ejemplo. Bueno, no por sí mismo, no puedes ponerlo acá en la definición del trigger. Lo que vos tendrías que hacer acá, ponerle, suponete que es un update y estás estás modificando una fila. Entonces vos pones if new punto límite de cuenta corriente distinto de old punto límite de cuenta corriente y haces todo lo que vos quieras. Vos podés poner un if, un for o un while acá adentro, como vos necesites, para hacer todos esos controles. La condición del trigger, el disparador, porque eso lo significa, digamos, trigger es el gatillo, disparador. Estas son las condiciones de disparo de trigger. Después adentro vos podés considerar lo que vos quieras como un if, pero no podés, no en el propio disparador, sino dentro de la lógica de lo que vos haces. No sé si se entendió o lo explico de otra Sí, forma. sí, se entendió, gracias. Perfecto. Bien, vamos a ir a buscar materiales. Vamos a buscar, a ver, reparación de PC. Acá tenemos útil 1, útil 2 y útil 3. ¿Y cuánto tenemos de cada uno? Útil 1, 93, 7 y vamos a copiar esto. El útil 001, útil 002 y el útil 003 tenía 93, 7 y ¿cuánto habíamos dicho? Y 5500. El plan es en reparación de PC. Para hacer las pruebas de datos, reparación PC. Ahora, por las dudas lo vamos a copiar así no hay riesgo de romper nada. Y me faltaría buscar un alumno. Entonces vamos a ir a inscripciones. Bien, reparación de PC tengo. Uno 4, 1 5, no sé, así que podríamos buscar el 1 3, a ver si existe. Sí existe. Bien. Entonces, vamos a insertar este alumno en reparación de PC. Bueno, y instrucciones que necesito. Insert into inscripciones, values, el nombre del plan primero. El segundo es el DNI del alumno.
no, el número de curso. Vamos a buscar qué cursos tenemos. Reparación de PC, 1, 2, vamos a ponerlo el 3. El 3, después el inscripciones, después el DNI del alumno, y lo último que me falta es la fecha de inscripción current date. Bien. Vamos a probar. Bien, parece que lo insertó. Vamos a ver en inscripciones. Acá está, 2020, 11, 02. Entonces, ahora vamos a ir a materiales. Vamos a actualizar. Vamos a ver. El útil 1 tenía 90, ahora tenemos 92. Vamos a juntar. Y antes era 93, le descontó 1. Tenía que descontar 1 de la carpeta. Era 7, ahora es 6. Y era 5.500 digo, y eran 20. Y ahora tengo 5.480. O sea, nuestro trigger funciona. Podemos mantener el stock, por ejemplo, con un trigger. También podemos hacer otras cosas como auditorías, ¿sí? Por ejemplo, registrar los datos si, si tuviera que registrar la información en algún lado, por ejemplo, podría guardarlo en una tabla de auditorías. Vamos a hacer en materia. Vamos a registrar en los materiales, vamos a registrar el histórico cuando cambie alguno de los datos, algunos de estos datos, ¿sí? Cantidad disponible, punto de pedido y cantidad a pedir. No me acuerdo cuál era, déjame un segundo, revisar. Bien, vamos a volver a compartir el Workbench. Bien, déjenme ver. Mientras tanto, recordar la sintaxis del if, del MySQL, que es bastante poco. Mientras tanto, vamos a ir armándolo. Cuando alguien cambie algunos de estos materiales, vamos a disparar un trigger también. Entonces, en materiales, vamos a ponerle after update, por ejemplo. Vamos a crearlo. Y vamos a poner. Después veo bien la sintaxis, pero básicamente esta es la idea. If new.can't disponible distinto de old.can't disponible or new.pedido distinto de old.pedido
punto pedido or new punto cantidad a pedir distinto de all punto ven y acá pero no me acuerdo. Sí, era así. La sintaxis ahora la voy a revisar. Statement. Mientras tanto, la idea nuestra entonces es registrar una tabla de auditoría. Para eso tenemos que crear una tabla de auditoría, ¿sí? Acá podemos copiar. Fíjense, bueno, tenemos que una tabla de auditoría. ¿Qué tendría que tener una tabla de auditoría? A ver si a alguien se le ocurre. Yo le digo, necesito auditar esos 3 datos que ustedes ven ahí. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Fecha. Bien. Bueno, pero ¿cómo hago para registrar todo esto? A ver, por ejemplo, yo voy acá a la tabla, botón derecho, copy to clipboard, y le pongo create statement. Vamos ahora a crear una nueva query. Entonces yo tengo materiales auditoría, ¿sí? O histórico, le pueden poner lo que ustedes quieran. La fecha. Timestamp. Default. Current timestamp. Timestamp es un tipo de dato, fecha y hora, que cuando le ponen esto, registra la fecha y hora actual automáticamente ante cada modificación, o sea, cuando insertan la fila y cuando la modifican también. Y, por ejemplo, user. Vamos a ponerle varchar de 255. Bien, en la primary key lo que vamos a hacer es ponerle eso más fecha modificación. Bien. A ver, vamos a tratar de crearlo. Me falta una coma acá. Voy a ponerle. Ahí está. Bien. Ahora ya tenemos nuestra tabla de auditoría. Lo que vamos a hacer ahora es, si cambiaron uno de estos datos, insert into. Vamos a actualizar acá también para que aparezca materiales de auditoría. Materiales auditoría. Values. Y ahora, ¿qué vamos a guardar en la auditoría? Si están actualizando nuestros datos, ¿cuáles son los que vamos a guardar en la auditoría? ¿Y cómo? Hay dos formas de que lo hagamos en auditoría. Las dos son correctas. Tienen su ventaja y su desventaja, pero ¿qué tendría que guardar yo? ¿Y cómo? Alguien me cambió el punto de pedido del material. ¿Cómo registro eso?
que guardo en la tabla de auditoría. ¿No? Bueno, este tipo de cosas les van a pasar, ¿sí? Les van a pedir cosas, no le van a pedir cosas que ustedes ya, que por ahí tengan la suerte de haber visto siempre, van a tener que trabajar ustedes. eh, Esto es como un modelo, o sea, le están pidiendo que hagan una tabla de auditoría y ustedes van a tener que inventársela, así como crean un modelo, no tengan miedo a estas cosas, son lo mismo que ustedes hacen, que hicieron todo el primer cuatrimestre, así que estén tranquilos que lo pueden hacer. Por ejemplo, si ustedes quisieran registrar una tabla de auditoría, tienen muchas formas de hacerlo. La primera es, en vez de hacer, como hice yo, que ponen solo un valor en la tabla, ¿sí? Yo acá solo puse un valor en la tabla, podrían poner punto de pedido anterior, punto de pedido nuevo, podrían haber puesto cantidad de pedido anterior, cantidad de pedido nueva, y registrar las dos en eso. Todos estos datos, si no importan, también podrían revisar si ustedes los quieren registrar o no. El código material sí lo necesitarían, pero si no les interesa registrar los otros datos, podrían no ponerlo en la tabla también y no habría ningún problema. De hecho, vamos a hacer algo como eso, si no. Table materiales de auditoría y vamos a crearla de vuelta con menos cosas. No me interesa todo esto, así que lo voy a borrar. Ejecutar todo. Y yo podría aquí tranquilamente registrar esos dos datos. Otra opción es registrar los datos nuevos y viejos. O sea, cuando alguien me cambie el valor, registrar este nuevo valor. Cuando alguien lo insertó por primera vez, se registra. Cuando alguien lo actualizó, se registra el nuevo valor. Eso significa que tengo que dar dos triggers, uno para el insert y uno para el update. Sería. No es gran problema, y si quiero unificar el código, podría hasta crear un store procedure y llamar al store procedure desde dentro del trigger nada más. Y no es mucho problema. La otra opción es que yo solo guarde los valores anteriores y el valor actual lo vaya a buscar a la tabla, digamos, al dato de hoy. En ese caso solo necesito el trigger de update y lo creo, digamos, en un solo lugar. Eso depende de las necesidades y el uso que le vayan a dar. Si ustedes lo que quieren es comparar cómo fue cambiando históricamente o quieren saber en cada cambio qué diferencia hubo, depende un poco de la necesidad que ustedes tengan. En este caso yo solo voy a registrar los valores viejos, es decir, cuando cambió quiero saber qué valor tenía antes. Entonces, materiales de auditoría. Materiales de auditoría tiene, ¿dónde está la tabla? Acá. Y material de auditoría tiene el código de material. Entonces, old punto material, coma, old punto cant disponible, old punto punto pedido, no sé, darlo abajo, así que más fácil de leer, old punto cantidad a pedir, y acá yo podría, incluso podría hacer algo más simple que esto. Default current user. No tomo el current. Profe, ahí a auditoría le falta la I. Ay, muchas gracias. Y acá. No.
¿Cuál es el error? New user. ¿Cuál era el default? Un segundo que busco, que estoy equivocado. No funciona. Current user. No. Bueno, no le está buscando. No importa, vamos a sacarlo del default y lo vamos a poner en el trigger ahora. Bien. Ahí está. Y bueno, yo acá puedo poner la lista de campos que quiero insertar, que en este caso sería material, cantidad disponible, punto pedido. Puedo saltarme la de la fecha, ¿sí? Porque no la... No, todavía. Puedo saltarme la de la fecha porque tengo un default, o podría ponerla y dejar el default como una medida de seguridad por cualquier cosa. Pedir fecha modificación y user. Los values, la cantidad, después de la cantidad a pedir, le puedo poner now para la fecha y hora, y le puedo poner ahora sí user para el usuario actual. Darle apply, así me deja, parece que funcionó. Y vamos a probar lo mismo que antes en la inscripción, pero con otro usuario, a ver. Bien, la insertó. Tendríamos que tener acá en materiales, cuando volvamos a registrar, otra vez tenemos un descuento en la cantidad de materiales y vamos a ver si en la tabla de auditoría apareció. Y sí, miren, apareció. Y tenemos los datos del usuario y la fecha de modificación, fecha y hora de modificación. Bien. Hasta acá, antes de empezar a ver, antes que se llame, antes que los complique con un par de preguntas que son más de la vida real que del ejercicio. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda?
¿Ningún? Bien. Bueno, vamos a ver ahora la parte complicada. Esto tiene un problema. A ver si ustedes se dieron cuenta qué problema tiene esto. Esa auditoría por sí sola tiene un punto débil. ¿Quién se da cuenta? Que uno de esos datos no me sirve. Solamente agregamos dos datos, tiene un 50 y un 50. Lo que me tienen que decir es por qué no sirve en realidad. ¿Qué dato no sirve y por qué no sirve? Nadie. Anímense, aunque se equivoquen no pasa nada, no va con nota, ya el parcial lo tomamos. Hay un montón de gente. ¿Nadie se anima? ¿Qué es este usuario, chicos? ¿Alguien? ¿Qué es ese usuario? Cuando lo ejecuto, en una situación real, ¿qué usuario me va a aparecer acá? ¿Me va a aparecer Juancito Pérez, cada usuario? ¿O qué usuario me va a aparecer? A los que cursan Java, .NET, entornos, soporte a la gestión de datos con programación visual. La conexión. El usuario de la conexión, exactamente, muy bien. Bien. Muy bien, Agustín. Me aparece el usuario que está en la conexión de la base de datos. No me aparece el usuario del sistema, digamos, no me aparece yo como me logueé. Eso está bueno para saber de qué aplicación vino un cambio, si el cambio se hizo con un usuario de la aplicación o se hizo con un usuario a mano. Para ese tipo de cosas está bueno. Si uno está haciendo una auditoría para encontrar un error, un bug o un comportamiento inesperado, es suficiente. No necesitan más. Pero no es suficiente si yo quiero saber quién fue digamos, el que me hizo un cambio malicioso, si yo quisiera saber, o por error, quién fue el usuario que tengo que cortar los dedos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso si es un usuario que existe en la aplicación, que está no es una función que yo puedo obtener cuál es el usuario logueado que está ejecutando la consulta? Bueno, para eso, y van a encontrar en muchísimos sistemas que se hace, dentro de la tabla, por ejemplo, materiales, ¿sí? Dentro de la tabla materiales, habría un par de columnas más, como por ejemplo, creation time, modification time, created by, modified by, ¿sí? Hay muchos frameworks ya lo traen incorporado esto. Ustedes pueden agregar las columnas que necesiten según el caso, pero por ejemplo, si yo quisiera saber qué usuario hizo un cambio, con el modified by me alcanzaría. Yo acá agrego una columna más que dice modified by y la aplicación, digamos, mi software, además de insertar los datos del material que está modificando, en el insert agrega el usuario logueado acá, a la columna modified by. Entonces, dentro de mi trigger, yo tengo
¿sí? El dato en la fila, el modified by, y lo podría poner acá, modified by, all.modified by. Y en ese caso, yo podría guardar el dato del usuario, de la aplicación. Y entonces en mi auditoría, en vez de aparecerme el usuario de la conexión, me aparece el usuario de la aplicación. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Eso requiere que su aplicación tenga esa posibilidad, digamos, que guarde ese dato. Si su aplicación no lo guarda, ustedes no lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando le van a pedir una auditoría, ustedes tienen que ver si la aplicación tiene ese dato y si no lo tienen, tienen que decir, mirá que no vamos a poder registrar quién hizo el cambio, sí, cuándo se hizo el cambio, pero no quién lo hizo. O vamos a poder registrar, si qué sé yo, por aplicación o a mano por fuera de la aplicación. Siempre y cuando el usuario y contraseña de la aplicación lo tengan, digamos, lo cuiden, sea de alguna forma secreto, protegido y no tenga acceso a todo el mundo. Si todo el mundo tiene acceso, cualquiera con esas credenciales puede entrar y hacer las modificaciones y no les serviría de mucho. Ahí sí necesitan la ayuda del modified by digamos, del usuario. De cualquier forma, siempre está bueno usar el user, o sea, en una tabla de auditoría siempre está bueno registrar el user de la base de datos junto con el user de la aplicación. Porque si ustedes fueron suficientemente hábiles como para poner en un archivo encriptado y no darle a conocer la contraseña de la aplicación, si una persona quisiera insertar el dato pasándole el nombre del otro usuario, quedaría registrado igual que el user no es el de la aplicación. Pero bueno, esos son detalles que van mejorando un poco la seguridad. También hay otras herramientas, hay plugins de auditoría en MySQL que directamente auditan todas las sentencias de SQL que ustedes quieran. Le ponen un filtro de qué usuarios auditar y auditan todos esos usuarios. Pero audita todo, ese es el tema. Yo no puedo hacer una auditoría de una sola tabla como acá. Audito todo, todas las sentencias de SQL que se ejecutan por cierto usuario. Bien. ¿Se entendió, triggers? ¿Dudas? ¿Se entendió? Bien. Vamos ahora a explicar unión. Unión permite que armar de dos sentencias SQL un solo resultado. Eso es todo lo que hace unión. Está muy bien explicado en el apunte. Yo les voy a dar un ejemplo muy simple para que lo entiendan. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá guardábamos solo el dato viejo? ¿Sí? No guardábamos el dato actual. Si yo quisiera el dato actual de cada uno de estos elementos, unión, vamos a poner acá, vamos a ser explícitos, code material, cant disponible, punto pedido, cant a pedir, fecha modificación, ahí va, from auditoría, material de auditoría. Bueno, yo puedo venir acá y tomar y hacer de materiales y en lugar de eso vamos a dejar esto con null y null. ¿Dónde tengo el error? Cantidad. Bien. Fíjense que acá tengo esto. Lo que puedo hacer es, al final, fíjense, al final de la sentencia, order by code material. Lo ejecuto y fíjense, por ejemplo, util 1,
tengo el histórico de los valores anteriores y me estaría faltando el actual. ¿O no? Ah, porque borré la tabla de auditoría. No la empecé con el primer cambio. Pero bueno, acá ustedes tienen, y fíjense, yo voy a inscribir ahora otro usuario para que ustedes vean que aparece otro cambio más. Y vamos a ejecutarlo. Y fíjense que en útiles 1 me aparece 92, 91, 96, 5, 4, ¿sí? Y lo que le puedo poner después es order by código material, coma, fecha, modificación. ¿Sí? Entonces ya ahí me los va unificando. El único problema es que me pone la fecha actual, el null, digamos, me lo pone primero de todo. Si yo quisiera que me aparezca al revés, tendría que ponerle un valor como, por ejemplo, now. Y ahora sí me aparece ordenado correctamente y las cantidades, punto de pedido, las cantidades actuales, yo puedo mirar los datos de la auditoría junto con los otros. El union me permite que de dos consultas select yo genere un solo resultado. El order by va uno solo. Al final, si quieren poner un order by acá, no funciona. Si las columnas difieren, aunque sean un dato nulo, no funciona. Tienen que ser... ¿Se acuerdan cuál era el término? Para que pudieran unir dos cosas en un eje relacional. Que aplica también a la diferencia y a todas esas cosas. Compatibles, unión compatibles. Exactamente. Muy bien. Tienen que ser unión compatibles. Mismo tipo de atributo en el mismo orden. ¿Mismo tipo de atributo? No. No exactamente. Tienen que ser convertibles entre unos a otros. ¿Sí? En eso es en MySQL. Otros motores de base de datos sí son más estrictos con el tipo de datos. Es decir, tengo que poder convertir esos conjuntos de datos a un tipo de dato común. En este caso, ¿qué pasa cuando yo pongo actual acá? Esto lo convierte a varchar. Yo pierdo el dato de fecha, pero si es solo para mostrarlo por pantalla, es aceptable. Si yo fuera a hacer un cálculo, no, estaría perdiendo datos. Entonces no me conviene en ese caso. ¿Sí? Pero bueno, digamos, son cosas que pueden utilizar a la hora de hacer uniones. No lo solemos pedir mucho y no tiene en general demasiada utilidad más que algo como esto para mostrar en un informe de datos que pueden cumplir dos condiciones distintas. Pero en la vida real hay una condición donde esto es muy usado. ¿Vieron cuando hay condiciones en el where con OR y AND mezcladas? Tienen esto, OR esto, OR esto y esto, OR esto y esto, OR esto y esto, AND esto y esto. Y empiezan así a hacer esas mezclas. Bueno, a veces cuando hay muchos OR, ¿qué es lo que sucede? MySQL no puede utilizar ningún buen índice. O sea, hay un, se llama explain, que dice qué índice usa para la búsqueda y se dan cuenta que no está terminando usando ningún índice. Entonces, a veces, lo que se hace, en lugar de hacer ORs, si son pocas las situaciones, se hacen union. Es horrible porque uno tiene que escribir la misma sentencia dos veces, uno con una condición del where y otro con otra condición del where. Pero puede ser que logren un salto de performance importante en esos casos. Siempre, recuerden, no lo hagan, no empiecen por el union. Usen el OR. Y si ven que una consulta anda lenta, pueden probar el union. ¿Sí? De esa forma, solamente ensucian por una necesidad de performance y no, digamos, en la mayoría de los casos donde no es necesario. Pero se puede utilizar. Bueno,
Este es el union, hay una práctica, creo que la práctica 6, o una cosa así, de unión, así que la pueden utilizar, lo pueden practicar ahí. No pedimos explícitamente un ejercicio de union, lo pueden usar para resolver algún ejercicio. En general no lo necesitan, o sea, es como yo les diría, si están usando union es porque la forma correcta de resolverlo se les pasó de largo, los ejercicios que les damos nosotros. No quiere decir no lo usen, úsenlo, y es la forma correcta, o si ven que es incompatible, pero siempre fíjense si primero no hay una solución que no lo requiera. O sea, lo mismo que con las tablas temporales o las subconsultas, fíjense si no hay primero una solución que no lo requiera. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, chicos, hoy les estoy mandando la información eh, de los parciales. Después les paso un horario de consulta para que me hagan preguntas si tienen dudas en la semana. Y, ¿cómo es? Sobre todo para los que vayan al recuperatorio. El lunes que viene es, ya no tenemos temas, me parece. Sí, Tomás, ahí me preguntaban. Hoy las voy a publicar, ya están corregidos, los voy a publicar en un rato. Y después les voy a mandar un link de la comisión 5, cada grupo, donde está la corrección, está el detalle de cada error en cada resolución. Le voy a incluir la resolución oficial que habíamos hecho nosotros para ese ejercicio. No quiere decir que sea la única, ¿sí? Hay gente que lo resolvió distinto y es correcto, ¿sí? Sobre todo el ejercicio que tenía la comparativa con la fecha del 2019. Hay gente que usó 2 tablas temporales, nosotros en la resolución oficial usamos una sola. El que usó más de 2 lo consideramos mal, el que usó 2, por ejemplo, no. Yo les voy a mandar todo ese material por el grupo de Telegram hoy, junto con la publicación de las notas. ¿Qué más? No, bueno, eso solo. La clase que viene va a ser consulta. Para los que tengan alguna duda, ya sea para el parcial o de regularidad o el de aprobación directa. De lo que ustedes quieran. Y si no hay dudas y sobra tiempo, eso lo vemos al principio de la clase, les explico el tema de backups, ¿sí? No es un tema de la currícula, ya que, no, que generalmente lo dejo justamente para cuando las clases de consulta ya no tienen dudas o nada por el estilo. Les va a servir para cuando trabajen, digamos, para cuando hagan si ustedes se mandan a hacer alguna aplicación, algún sitio por cuenta propia, les va a servir, y si no, para cuando trabajen en cualquier lado, es útil que sepan por lo menos qué hacer, cómo hacer y qué tipos de backups hay, por lo menos para que entiendan qué opciones hay. No pretendo que sepan hacer un backup cuando termine la clase, sino simplemente que sepan qué tipos de backup existen, cosa de que cuando tengan un inconveniente puedan ir a buscar digamos, en internet el material, porque también hoy hay cierta tecnología y quizás esto lo usan dentro de 3 o 4 años y hay mejores opciones. Pero el concepto de qué tipos de backup, qué uso tienen y cómo funcionan, va a ser el mismo de acá a 5 o 10 años. Entonces, si entienden los conceptos de un backup de base de datos, van a poder adaptarlo a cualquier situación, digamos, que ustedes enfrenten en el trabajo. O sea, lo hagan por cuenta propia o lo hagan, digamos, dentro de una empresa. Bueno, ahora les voy a copiar lo de triggers en... ¿Cómo es? Les voy a copiar lo de triggers en en los
Google Doc que tenemos de cada unidad para que vean los dos ejemplos y puedan, digamos, analizarlo y preguntarme si tienen dudas. Triggers puede entrar en la aprobación directa o en los finales, ¿sí? Profe, ¿Sí? y una consulta, vistas, ¿cómo entraría? Va, yo porque no recuerdo haber hecho un ejercicio de vista. Lo podemos, es muy es muy sencillo la parte de vistas. Vamos de vuelta al Word, al desktop, así les comparto todo. Déjenme mostrarles. Igual no pedimos un ejercicio de vista per se, lo pueden usar para resolver, pero no se los vamos a pedir nosotros con eso. Por ejemplo, ¿ves esta consulta? Donde nosotros tenemos acá los materiales con su histórico, ¿sí? Imagínate que vos querés esto, poder hacerlo, poder hacer un join, poder mostrarlo como tabla, mostrarlo en un reporte o algo por el estilo, o desde varias aplicaciones, es una consulta pesada y no querés que la hagan mal. Entonces vos decís, bueno, quiero que todos usen ese dato. Entonces vamos a hacer crear vista, le ponen auditoría material. Mucha gente le pone una B para representar que es una vista, porque hay ciertas restricciones. Por ejemplo, una vista no podés modificar los datos, salvo que sea una vista simple. Por ejemplo, select from tal data, where y una condición simple. En ese caso, sí puedes modificar los registros de una fila con un add, un insert, un delete, y se van a agregar a la tabla original. Pero si tiene union, group by o lo que sea, no. Y acá le pones la sentencia que vos quieras. Por ejemplo, vamos a poner algo como esto. New view. Y entonces, aplicamos. Fíjense que tiene sentencia create o replace view. Y con la condición que con la sentencia que ustedes le pusieron. Y con este nombre, fíjense esto del security, SQL Security Definer, significa que se va a ejecutar con los permisos del que creó la vista. ¿Sí? Hay otro que es SQL Security Invoker, que significa que se ejecuta con los permisos del usuario real con el que están ejecutando el select sobre la vista. ¿Eso qué ventaja tiene o desventaja? Bueno, si yo, por ejemplo, no le doy permiso a nadie que vea la tabla de personas, porque tiene el sueldo de la persona, no quiero que nadie tenga ese permiso. Pero necesito que hay gente que vea los datos de la dirección y demás. Puedo crear una vista con un select, con todos los demás datos de persona menos el sueldo, y dar permisos de que se ejecute con el definer. Entonces la gente va a poder hacer un select sobre la tabla persona, aunque en realidad no tiene permisos, pero solo el select que yo le permito por acá. Lo mismo pasa en Store Procedure y funciones, ¿sí? Eso es un dato con que no se lo vamos a tomar en práctica, podría ser una pregunta de teoría. Bien, vamos a poner ahora select asterisco from, no me tomo el nombre de la lista. Bien, y como ves, lo podés usar como una tabla común, incluso podés hacer un auditoría material, inner join materiales plan MP, mira materiales plan, sí.
con am.codeMaterial igual mp.codeMaterial. Y acá lo que haces es, por ejemplo, am.codeMaterial, mp.codeNumPlan. Y acá le ponemos cantidad disponible. Esto lo vamos a hacer solo para los útiles. Vamos a modificar la vista y vamos a hacer solo para los útiles. Por ejemplo. Entonces, from materiales de auditoría. Where cantidad. No, ¿cómo era? Sí, cantidad a pedir. Distinto de 0. Y acá vamos a hacer lo mismo. Nos clicamos. Actualizamos la vista. Y fíjate que acá yo no actualicé nada en realidad. Pero ahora tengo... ahora tengo la información actualizada con la nueva regla que yo puse en la vista. Entrega. Y después, por ejemplo, tengo ahora los materiales, la cantidad disponible y la cantidad entregada. Entonces yo puedo saber cómo fue variando en el tiempo, cuánta cantidad se entrega en cada uno y ver si, por ejemplo, bajó de A1, está bien. Si acá me hubiera bajado de A5 y acá tengo que se entrega de A1, yo diría, che, pero alguien me bajó la cantidad del stock, no por la aplicación, por otro lado. ¿Se entiende? Yo puedo aprovechar las vistas de esta manera. Yo las creo con una sentencia SQL, ¿sí? Y las paso a usar como si fueran una tabla más de mi base de datos. Es importante saber que cuando yo las uso, solo las puedo usar en el from. Puedo usarlo dentro de una subconsulta, o sea, podría estar en un where, pero dentro de una subconsulta. Son básicamente, las uso igual que una tabla temporal. La diferencia está que la tabla temporal, una vez que se creó, tiene los datos fijos. La vista, cada vez que la uso, se invoca de nuevo, ¿sí? Eso significa que vuelve a ejecutarse el select ese que está ahí adentro. Tengo que tener mucho cuidado, digamos, de no repetirlo excesivamente dentro de la consulta. O si es una consulta muy pesada, tener cuidado de que esté lo más optimizado posible cuando se va a usar. ¿Se entiende? Chicos. Bien. Puedo poner cualquier sentencia select que yo quiera ahí adentro de la vista, menos crear una tabla temporal. No puedo crear una tabla temporal adentro de la vista. Solo puedo crear subconsultas, ¿sí? No tablas temporales. Ahora se agregó en MySQL 8 la función de expresiones comunes de tablas, que son una especie de tabla temporal que se define al principio de la sentencia. Solo dura por esa sentencia. Son como tablas temporales en los términos de performance, pero digamos su valor no permanece en el tiempo. Pero en la vista solo, lo único que no me permite hacer es crear una tabla temporal. Solo puedo poner una sentencia, no puedo poner múltiples sentencias en una vista, ¿sí? Solo puedo poner una sola sentencia. Pero puedo tener unión, como en este caso. Bien. No sé si tienen alguna otra duda. Las vistas no son obligatorias en el sentido de que no les pedimos resolver con vistas, pero pueden usarlas si les resuelve el problema, ¿sí? Siempre hay otra forma más ágil, no quiere decir que sea mala, pero siempre va a haber una forma más que, por ejemplo, va a haber una forma de usar una tabla temporal o una subconsulta para resolver lo mismo que la vista.
la decisión de usar una vista tendría que ser porque se usa de muchos lugares, es una consulta muy compleja. Yo quiero que la gente desde las aplicaciones utilice esta vista porque cuando la hacían a mano era inconsistente o era muy lenta. Entonces les creo una vista para que todos la usen y no rompan tanto en la performance de la base. Para ese tipo de cosas, sobre todo, es útil la vista. No. Y también para dar permisos de una forma más seccionada o con más cuidado. Por ejemplo, como les decía antes, yo puedo tener una tabla persona sobre la que no doy permiso, ¿sí? No doy permiso a que nadie la vea, que nadie la modifique directamente, pero le doy permiso a hacer select sobre una vista y esa vista hace select sobre la tabla persona sobre los campos que sí son públicos. Entonces, esa es otra forma en la que puedo usar las vistas para mantener la seguridad de la aplicación. Bien. Bueno, se nos terminó ya la hora. Los dejo así pueden ir en un segundo de... ¿cómo es? Tiene un pequeño descanso antes de la teoría. Bueno, chicos. Cualquier duda me contactan por el grupo de Telegram, les mando material o les contesto ahí mismo, o si es una consulta puntual de ustedes, me pueden mandar a mí directamente la pregunta. ¿Sí? Bueno. Nos vemos, chicos.